Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Este es Miguel Jacín quien les habla en compañía del arquitecto Luis Sena. Luis, buenos días. Muy buenos días, Miguel, y a todos los teleoyentes y videntes. Así es, así es. Bien, pues nosotros queremos desarrollar en esta mañana un programa titulado La Gracia Común y el Desarrollo Científico. Es importante que nosotros establezcamos la importancia de lo que es la gracia común conectada con el desarrollo científico y con la ciencia a nivel general, porque hemos observado, ¿verdad, Luis?, con mucha frecuencia que muchos hermanos con buenas intenciones, pero equivocados, es decir, hablando no conforme a ciencia, rechazan una parte de la ciencia por el hecho de que esa ciencia ha sido desarrollada por ateos o porque tiene incluidos elementos que riñen contra la palabra de Dios, pero sin embargo el contenido es totalmente cierto, científico y verificable. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos desarrollar el tema de lo que es la gracia común y el desarrollo científico para, con la ayuda del Espíritu Santo, aclarar a nuestros amables oyentes, aquellos que puedan tener alguna duda al respecto, aclarar estos conceptos. Nosotros podríamos, ¿verdad, Luis?, empezar, si te parece, citando un texto, qué sé yo, Santiago 1.17, o definiendo la gracia común. Sí, tú tienes a Santiago 1.17 a mano. Yo lo tengo aquí, sí. Okay. Dice Santiago 1.17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso quiere decir que todos los seres humanos caídos, lo cual quiere decir desde el primer hombre y la primera mujer después de Génesis 3, se han sostenido con vida debido a la gracia común de Dios. Y dentro de su gracia común, esa gracia general, hay una gracia que él dispensa, una gracia salvadora específica. Entonces, hay que hacer la distinción entre esas dos. Entre la gracia común y la gracia salvadora. Estábamos hablando de que todos los seres humanos que han existido después de los eventos de Génesis 3 están vivos y han podido completar su ciclo de vida debido a la gracia de Dios. Entonces, correcto, esa gracia se manifiesta en ese sostenimiento del universo que Él hace providencialmente, como también en su obra de salvación a las criaturas que elige para formar parte del pacto. Entonces, teológicamente, se han dividido esas dos funciones de la gracia en gracia común y gracia especial, siendo la gracia especial aquella gracia salvadora dispensada a aquellos que son salvos en Cristo, y gracia común al universo completo, incluyendo a los seres humanos. Bien, o sea que podríamos decir, Luis, que la gracia común son los beneficios materiales y aún algunos espirituales que Dios imparte indiscriminadamente a la raza humana, independientemente de su condición espiritual. Es decir, que la gracia común no es una acción de vida eterna, sino beneficios temporales solo para esta vida, para que podamos vivir calmadamente y poder... Y esta ya posiblemente, como dice la Escritura. Eso es lo que yo quería parafrasear, exactamente. Es decir, que es una bendición de Dios para poder vivir en este estado en el que se encuentra la raza humana, que es el estado de la caída. Sí, entonces la gracia común restringe el proceso destructivo del pecado en la humanidad en general. No solamente restringe el pecado en los creyentes, sino en la humanidad en general, y capacita a los hombres, aunque no hayan nacido de nuevo,
para desarrollar las fuerzas latentes del universo y hacer una contribución positiva en el cumplimiento del mandato cultural dado a los humanos en Génesis 1. Es decir, la continuidad del desarrollo de la civilización humana es un resultado de la gracia común de Dios. Por eso, el universo, la creación del natural y lo de los seres humanos, empezó en un jardín y terminará en una ciudad, describiendo un proceso de desarrollo cultural de la humanidad, y eso va dirigido por la gracia de Dios. No es al azar. No es casual. No es casual, es dirigido. Es decir, el mandato cultural de Génesis 1:28 de multiplicarse y dominar la creación es lo que nosotros vemos y lo interpretamos como desarrollo humano en general, incluyendo el desarrollo científico y tecnológico que tanto nos llama la atención en nuestra generación, al punto que lo hemos idolatrizado. Correcto. Mira, es hermoso lo que dice el Salmo 103, los versos 24 hasta el 31. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Las obras. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí donde andan las naves, allí está el Leviatán que existe para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrense Jehová alégrese Jehová en sus obras. Maravilloso. Es decir, no existe nada, absolutamente nada, como un simple grano de arroz, hasta un gran tornado, una lluvia, que no forme parte de esa maravillosa gracia común de Dios, dispensada a los hombres independientemente de su condición espiritual. Exactamente, la relación de Dios con su creación en general, la creación natural, los seres humanos, es una relación de pacto. Por eso, en Jeremías 33, 20 y 21, nosotros vemos que la Escritura dice, hablando sobre las promesas de Dios a David, hablándole al pueblo a través del profeta Jeremías, que si ellos pudieran invalidar el pacto de Dios con su creación, pudieran invalidar el pacto de él con David y su descendencia. Wow, gloria a Dios. Dios tiene un pacto con su creación en general, incluyendo la creación de los seres humanos. Eso no quiere decir que todos los seres humanos serán salvos. Él quiere decir que dentro de su gracia, Él le da las condiciones para que vivan y puedan percibirlo y decidan obedecerlo y adorarlo. Pero si no lo deciden, de toda manera, Él no los elimina antes de tiempo, sino que les da el tiempo de vida apropiado que Él ha decidido. Eso es un efecto de la gracia común. Entonces, la gracia común, además de dar el favor a todos los seres humanos, restringe el pecado, tanto de los individuos como el colectivo de toda la sociedad humana. Todo el pecado que nosotros vemos y la maldad no está de su cuenta. Simplemente el que Dios deja pasar para sus buenos propósitos. Tal como sucedió con el evento más catastrófico y al mismo tiempo más glorioso que ocurrió en la antigüedad, que fue la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Así es. Exactamente. Es decir, el pecado de las criaturas en general, humanas y demoníacas, está limitado
por la gracia de Dios. Y esa gracia debemos recordar que está acompañado de todo el poder del Creador, de la omnipotencia del Creador. Pero Él no es solamente omnipotente, sino que es el Dios de toda gracia. Él dispensa gracia para sus criaturas. Y de eso es que estamos hablando. Eso también da la posibilidad de que los humanos no regenerados puedan aplicar cierto grado de justicia civil en la sociedad. El hecho de que haya tribunales y se pueda administrar justicia según las diferentes sociedades a través de la historia humana es un resultado de la gracia común de Dios para los seres humanos en general. Correcto. Mira, dice en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Esto es gracia común. Claro. Y también cuando en Juan capítulo 1, versículo 9, hablando del Señor Jesucristo, dice que la luz vino a todos los hombres. No está hablando en el sentido redentivo del Señor Jesucristo, sino en el sentido como creador y sustentador de todas las cosas. Es decir, que todos los humanos tienen acceso por medio de la gracia común a las verdades que Dios ha materializado en su creación y que según Romanos 1 apuntan hacia Él mismo para que lo conozcan y reconozcan como humanos sinceros que Él es digno de ser adorado. En otra palabra, no adorar al Dios creador es una mezquindad por parte de nosotros los seres humanos, porque no hay nada ni nadie que tenga más excelentes cualidades, poder y dominio que Dios mismo. Entonces, ¿cómo un humano dice que no ha visto a Dios? ¿No ha visto sus obras? Claro que las ha visto, es una mezquindad. Por eso es que dice la Escritura que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es una injusticia, es una mezquindad, no es una incapacidad. No es que no pudieron ver a Dios, no, es algo a propósito. Es una malicia por problema moral de los humanos. Así es. Porque por su gracia, Él se revela y se da a conocer. El impío se escuda detrás de la ciencia para afirmar eso que tú acabas de decir, pero más bien es un asunto moral. No quieren aceptar la realidad de que sus obras hacen evidente su eterno poder y deidad, porque entonces de creerlo así, entonces estarían obligados también a creer que hay un juicio y que algún día tendrán que comparecer delante del tribunal de Cristo. Así es. Y sobre todo, la ciencia precisamente confirma a la persona de Dios y su sabiduría en la creación. Entonces, utilizar la ciencia, el método científico, para probar la no existencia de Dios, eso lo que demuestra es que la audiencia de esa narrativa son tan torpes y simples que se lo creen. Exactamente. Eso es lo que quiere decir. Precisamente, el eterno poder y la deidad de Dios se ven y se perciben a través de las cosas hechas que estudia la ciencia. O sea, que la ciencia precisamente revela la existencia de Dios. Pero decir que la ciencia niega a Dios, lo que pone en evidencia, además de la maliciosidad del científico que dice eso, es la torpeza y simplicidad de una audiencia y de un público que se lo crea, lo cual indica discipulado por parte de los cristianos, de los vecinos, porque si lo es en la época que vivimos, aún los cristianos se han dejado engañar por esa falsedad, esa falsa narrativa de la ciencia contemporánea.
y por lo tanto los inconversos no tienen luz para entender lo que está pasando. Entonces, esa narrativa atea de la ciencia y la tecnología moderna, eso es simplemente una narrativa que no tiene fundamento intelectual riguroso. Pero como no le aplicamos rigurosidad y nos han enseñado a no ser rigurosos, entonces lo dejamos pasar como que es verdad, porque son expertos, no sabiendo que no es el conocimiento técnico la medida o la condición para entender el mundo, sino la sabiduría. Correcto. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Correctamente. Mira, tú hablaste hace un rato acerca de la justicia, que también hay una administración de gracia común en la justicia, lo que tú decías. La gracia común a veces va más allá de los beneficios materiales. Muchas veces opera en cuanto a los propósitos divinos. El Espíritu Santo puede tratar por medio de la gracia común con algún impío, como es el caso de Nabucodonosor, ¿recuerdan? O con Potifar en su trato con José. Todo esto forma parte de los propósitos de Dios a través de su gracia común. Es impresionante, es maravilloso. Mira, deja ver, Santo Tomás de Aquino yo creo que fue un hombre muy avanzado para su época. Sí. Él era un fiel seguidor de la filosofía de Aristóteles, ¿verdad? Sí. Sin embargo, él fue lo suficientemente ingenioso, inteligente, y pudo ver más allá al analizar la ciencia que había detrás de las declaraciones de Aristóteles. Él fue capaz de tomar lo bueno de Aristóteles, porque habían cosas buenas de Aristóteles que coincidían con el propósito de desarrollo de Dios y su creación, y aquellas cosas que iban en contra de la creación de Dios, pues él sencillamente las apartaba, como es el caso, por ejemplo, de cómo ocurrió la creación. Fue ahí cuando él ideó, para demostrar la existencia de Dios, lo que se llamó el motor inmóvil. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Eso bueno, el principio es: toda verdad comprobada es verdad de Dios. Así es. No importa quién la compruebe, porque toda verdad corresponde con una realidad de la creación que es una materialización de la palabra de Dios. Entonces, correctamente. El punto es, toda verdad comprobada con un método de rigurosidad intelectual y moral. Esa es la condición. No toda verdad que se enuncia, no toda verdad que se usa para engañarnos, o toda narrativa que luzca coherente. No. Toda narrativa y toda verdad que pueda ser comprobada mediante las leyes del intelecto y las leyes naturales de la tecnología. Entonces, correcto. Entendiendo ciertamente que la cosmovisión, el pensamiento del científico interpreta los datos del experimento para darle una conclusión.
si esos datos de los experimentos científicos pueden ser probados en términos de las leyes naturales, la conclusión corresponde a la verdad de Dios. No importa que haya sido un diablo que haya encontrado eso. Es decir, el diablo trabaja con la buena creación de Dios. No hay una creación paralela hecha por el diablo. Eso es dualismo. Claro, como en los juegos de video, no hay un mundo dos, hay un solo mundo. Y es la buena creación de Dios. Que haya sido distorsionada por el pecado de los seres humanos y de los seres angelicales es otra cosa, pero es la buena creación de Dios. Entonces, Correcto. cada vez que se exalta o se presenta algo real de la creación de Dios, corresponde a una manifestación de la gracia común de Dios. Porque si por Satanás fuera, nos engañara completamente en todo, no pudiéramos ni comer, ni vestirnos, ni la salud, ni tener un celular, ni funcionar en nada. Es decir, cuando un comerciante nos dijera el precio de algo, sería mentira. Cuando un médico nos diagnosticara una enfermedad, sería mentira. Cuando un piloto en un vuelo dijera que el avión se dirige a un destino, sería mentira y no estaría dirigiendo a otro. ¿Por qué todo eso no es así? Porque hay la gracia común de Dios, mantiene un orden en todos los sentidos, físicos, intelectuales, morales e inclusive religioso, conduciendo a que el evangelio pueda prosperar. Eso quiere decir, Luis, entonces, a la luz de todo lo que hemos dicho hasta ahora, que todo cuanto existe en la buena creación de Dios, todo, absolutamente todo, nosotros no podemos rechazar aquellas cosas que son coherentes con el buen propósito de Dios. Es decir, las leyes establecidas en el universo y que son comprobables y demostrables, es decir, verificables, aunque no las entendamos, algunas de ellas son parte de la buena creación de Dios y de su gracia común. Sí. Y no importa el nombre que le pongan, que le llamen universo holográfico, o que le llamen campo cuántico, o el campo cero. Todo, si es verdad, forma parte de la creación de Dios. Y tenemos que tener en cuenta, Luis, algo muy importante. Es una pena que sea así, pero la mayoría de los últimos grandes descubrimientos han sido hechos por hombres que no se declaran ser ateos, pero tampoco son creyentes. Muchos de ellos, muchos, la llamada ciencia dura, a nivel de la física cuántica y astronomía. Y nosotros debemos tener en cuenta que esas personas, como no son creyentes, el lente con el que van a leer eso que acaban de descubrir puede estar distorsionado para ellos darle una interpretación filosófica y se van a equivocar. Significa entonces que por eso nosotros no vamos a investigar eso que se acaba de decir que se demostró y comprobar si es verificable. Y porque lo haya dicho un impío, un ateo, o una persona que dice cosas con respecto a lo que descubrió, pero que riñen con la palabra de Dios, eso no puede ser argumento suficiente para nosotros rechazar esa verdad. No, es que, oye una cosa, si rechazamos la verdad en cualquier campo, estamos rechazando a Cristo. Por lo tanto, los cristianos estamos obligados a discernir la verdad y separarla del error en todos los ámbitos. Es a eso que el famoso teólogo cristiano Agustín de Hipona le llamaba el proceso para el oro egipcio. Es decir, el oro que se usó en el tabernáculo para construir el arca del pacto, ese oro provino de Egipto, pero ese oro hubo que fundirlo para el nuevo uso en el tabernáculo de Dios. Entonces él decía que así todo el conocimiento pagano
debía ser examinado y fundido. Amén. Para entonces ponerlo en los moldes de Dios para que fuera funcional. Es el mismo oro, pero ya no era oro egipcio, sino oro dedicado a Dios en el tabernáculo. Esa ilustración podemos utilizarla para el conocimiento científico. Es decir, cuando el científico está limitado al contexto de la ciencia, está trabajando con la gracia común. Cuando extrapola ese conocimiento a la filosofía, ya se está saliendo del área de la ciencia y por lo tanto no debe ser creído. Es decir, que nosotros aceptamos el conocimiento científico en cuanto a su coherencia con el mundo natural, con las leyes impuestas por Dios a la naturaleza, no leyes que la naturaleza posee por ella misma. Las leyes naturales fueron impuestas por el Creador a la naturaleza. Por lo tanto, nosotros debemos discernir lo que es producto de la sabiduría de Dios en la creación de lo que es producto de la imaginación pecaminosa humana, filosofando acerca de la buena creación de Dios. Porque para filosofar sobre la creación de Dios, necesitamos conocer la revelación del Creador para que sea correcta. Si no, es equivocada, es error. Lo que es error es la fórmula matemática, por ejemplo, que Dios haya puesto en un proceso. Eso no es especulativo, eso es real, eso es un producto de su sabiduría. Ahora, interpretarlo y darle una connotación moral o filosófica, ahí es donde nosotros tenemos que cortar rápidamente, como cortamos un pedazo de salami que esté dañado de un pedazo que está bueno. Exactamente. Mira, Luis, por ejemplo, un ejemplo de eso que tú acabas de decir. Actualmente, la ciencia en general acepta que antes que nada, oye bien esta declaración, antes que nada, antes que la materia, existía lo que ellos llaman el campo cuántico, el campo de la información cuántica. Es decir, solamente existía información cuántica. Y a partir de ahí empezó, por una serie de leyes y acontecimientos, a generarse la materia. Entendiendo que ellos dicen que en el campo cuántico estaba constituido primeramente por información y luego por energía, que son distintas una de la otra. Y la energía, por un proceso X, se transformó en materia. Eso es lo que ellos dicen. Se transformó en materia. Entonces, nosotros, al analizar esa declaración de ellos, fíjate que algunos cristianos han dicho, bueno, al analizar esas declaraciones de la ciencia, a lo que ellos le llaman información cuántica, realmente es porque o no quieren o no han podido llegar, no es información cuántica, porque la característica de ese campo cuántico y su información cuántica son prácticamente la de una persona que tiene capacidad para diseñar y ordenar cosas y prohibir cosas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? No están reconociendo que realmente no se llama campo cuántico, no se llama información cuántica, se llama Dios el Creador, que creó lo que ellos llaman el campo cuántico con la información cuántica y con la energía. Ellos también plantean lo siguiente, ellos dicen, el principio solamente existía la información cuántica y la energía, porque la materia, y eso es verificable, ahí están las leyes de Einstein, de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Ellos establecen, ese teorema de Einstein dice que toda energía puede convertirse en materia y viceversa, y la materia en energía. Eso se puede comprobar, incluso nosotros sabemos que si cogemos un papel, lo quemamos, esa materia se va a convertir en una forma de energía. Ya dejó de ser papel, se convirtió en energía calórica, como le queramos llamar.
Sin embargo, nosotros sabemos, perdón, que la procedencia de nosotros y de la creación en general no ocurrió porque la energía se transformó en materia necesariamente, no, sino porque Dios dijo, sea hecho, y fue hecho. Claro, la idea precede a la materia. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Exacto. En el principio, por la palabra de Dios, fueron hechos los cielos y la tierra. La idea, la información precede a la materia física. Entonces, eso la Biblia lo describe, que la ciencia ahora en el siglo XX y XXI esté trabajando con eso. Ya Dios había dado ese principio de sabiduría. Lo que se ve, la materia física, fue hecho de lo que no se ve, de la palabra. Es decir, la idea... Y la palabra es información. Exactamente, eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Es decir, Dios estaba dando una pauta a los humanos que si meditaban en su palabra, iban a llegar a comprender en profundidad cómo el universo funciona. Entonces, no podemos descartar que los científicos modernos, que de la ciencia moderna, los precursores, vinieron de una cosmovisión influenciada por el cristianismo que ya proveía una serie de principios como filosofía para la ciencia de que el universo fue creado en orden y que los humanos fuimos creados con la capacidad de entender y reproducir ese orden. Eso es un principio del cristianismo, no es un principio del ateísmo, ni es un principio del animismo espiritualista y de la brujería. Es decir, la ciencia moderna fue puesta en su carril por la palabra de Dios, por el cristianismo, por los discípulos de Jesucristo. Que ahora haya tomado ese producto y le haya borrado la etiqueta y le ponga una etiqueta atea, lo que es un robo de propiedad intelectual. Mira. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mira, yo soy un apasionado de buscar la forma de estar relacionando las declaraciones científicas y la ciencia en general con la palabra de Dios. Por ejemplo, ustedes, yo sé que me han escuchado mucho hablar de neurociencia. Es que me fascina el mundo de la neurociencia, porque es que yo solamente puedo ver al Dios del cielo como Él, desde el principio, cuando Él hizo sus declaraciones en su palabra, y cómo ahora la ciencia se maravilla de descubrir cosas que ya estaban dichas por Dios en su palabra. El mismo Señor Jesucristo hace 2000 años dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra en él, sino lo que sale de él, y establece que porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, las iras, etcétera, todas esas cosas. Ahora la ciencia ha encontrado a través de experimentos comprobables que cuando tú haces, como decían los viejos de nosotros, una mala sangre, te enojas y dices cosas no correctas, te sube la presión arterial, te aumenta el ritmo cardíaco
y se forman al mismo tiempo sustancias químicas en el cuerpo que en la cantidad que se generan son nocivas, como el cortisol y la adrenalina. Eso contamina al hombre. Naturalmente que sabemos que el Señor Jesucristo estaba hablando de una contaminación en principio espiritual, pero tenía un componente biológico y material también, porque somos materia y alma. Ese componente era esa formación de sustancias químicas nocivas en el cuerpo cuando tú hacías y tú te salías del patrón de la creación de Dios, del patrón, digamos, de la paciencia, y perdías la paciencia, entonces como consecuencia tenías consecuencias en tu cuerpo. Las consecuencias de ese pecado de enojo y de ira traían una descarga de sustancias químicas, adrenalina y cortisol, que contaminaban tu cuerpo. Claro, porque la creación es integral. Lo espiritual, lo físico y lo social están entrelazados, no pueden ser separados. Separar lo espiritual de lo físico y de lo social es una distorsión de origen griego que el cristianismo contemporáneo ha adoptado. No es bíblico. No es bíblico. Por eso, el menosprecio cristiano contemporáneo, y digo como deformación de las enseñanzas de la Reforma, ha producido un dualismo que ha hecho inefectivo al cristianismo evangélico contemporáneo. Pero en la Escritura, la creación está entrelazada. La separación de Adán y Eva del Creador produjo consecuencias físicas en la creación, no solamente espirituales, porque están entrelazadas de una manera que no pueden ser separadas. Lo espiritual no puede ser separado de lo físico y de lo social. Ese es un principio general de la cosmovisión del reino de Dios que nosotros debemos anclarnos para poder entender la realidad como ella es. Correcto. Que mira, a mí se me ocurre ahora plantear una técnica que existe de relajación. La usan los yoga y los hindúes. Cuando un cristiano oye esa palabra de yoga e hindú, se asusta en general, porque lo asocia con paganismo. Sin embargo, la técnica de relajación, tú la compruebas, tú la practicas y es simplemente, no tiene que mencionar ni a Buda, nada raro, simplemente hacer unas cuantas cosas, una forma de respiración, que eso produce una relajación, baja la frecuencia cardíaca y baja la presión arterial. Eso es comprobable por el hecho de que lo estén diciendo, de que la técnica venga de hombres que son hindúes y que son panteístas, por ejemplo. Yo no voy a aceptar que eso es real, eso es un pecado. Porque si eso es verdad y funciona, es porque forma parte de la buena creación de Dios, de su gracia común. Porque toda verdad es verdad de Dios. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender eso y dejar de espiritualizar una creación que no es espiritual, es integral. La creación y los seres humanos y la naturaleza no es espiritual. Está integrado lo espiritual, lo físico y lo social mediante un entrelazamiento que es muy difícil e imposible, diríamos, separarlo. No puede ser separarlo. Por eso, lo espiritual tiene influencia sobre lo físico y lo social y viceversa. Lo físico tiene efecto sobre lo espiritual. Si tú estás enfermo o tu psiquis o tú estás deprimido o anímicamente tienes problemas, eso afecta tu condición espiritual, porque el ser humano es un ser humano integral. La salud física, la alimentación nutren tu condición espiritual y viceversa. Tu condición espiritual afecta tu condición somática y relacional con los otros seres humanos. Eso son sabiduría de la Escritura. Eso no es sabiduría de la ciencia. La Escritura siempre le da pauta a la ciencia como los faroles de un vehículo para que siga en el camino y no se salga del camino.
si no utilizamos la escritura, la luz que da la escritura, nos metemos en el monte y por eso damos tantos tumbos, porque esa es la luz que ilumina el desarrollo de la creación. Por eso es que la ciencia contemporánea produce a la vez tantos aciertos, pero también tanta maldad, por el apartamiento de los principios morales de sabiduría y los principios espirituales redentivos de la palabra de Dios. No pueden ser separados de la práctica científica. Una práctica científica fuera del camino de la moralidad de Jesucristo convierte a los seres humanos en dragones peligrosos, en diablos de carne y hueso. Luis, ¿qué tú dices sobre, por ejemplo, es bíblico que por el hecho de que una declaración que se compruebe que es cierta venga de boca de un ateo, el cristiano debe rechazarla? Claro que no, claro que no. O el apóstol Pablo no dijo exactamente lo contrario en Hechos 17, 24. 28 en Atenas. En Atenas. Y citando a un poeta pagano para reforzar, para conectar, contextualizar el mensaje del evangelio con la filosofía griega que la gente en ese tiempo creían. Y para él hacer un nudo que conectara la verdad redentiva del evangelio con la narrativa que estaba en la mente de esa cultura, él apela al conocimiento o a la expresión de un poeta pagano. Toda verdad que diga un pagano pertenece a Dios. De Satanás y del pecado nunca saldrá una verdad. Nunca saldrá una verdad. No. Por lo tanto, si un demonio habla una verdad, esa verdad procede de Dios, pero está siendo utilizada para engañar a la criatura. Correcto. Mira, entonces, Leo, lo que hace Satanás es que toma la verdad para engañar a los humanos. Correcto. Leo, por ejemplo, el texto de Hechos 17, 28. Dice, porque en él vivimos y entonces, nos movemos y somos. De ahí podemos entender que no importa quién descubra la verdad. La cuestión es si es verdad o no. Ok. Lo importante es saber si es verdad o no, como tú acabas de decir, comprobarlo, si es verificable. Y si es así, nosotros debemos usarlo con tranquilidad, esa verdad, y con la sabiduría correcta y adecuada, porque siempre nosotros debemos aprender a filtrar toda información por la buena palabra de Dios, para no ser engañados. Eso es lo que nos permite cortarle la parte dañada al salchichón y quedarnos con la buena. Es decir, la sabiduría bíblica nos permite discernir de la ciencia y de la filosofía y de las narrativas que nos llegan, qué es consistente con la verdad de Dios y qué no es. Por eso dice la Escritura, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, no todo pensamiento espiritual, todo pensamiento científico, tecnológico, filosófico, amén, trayendo todo pensamiento y cortando donde no es consistente con Cristo. Pero lo otro que es consistente con la realidad de la creación es una verdad de Dios. Toda verdad es verdad de Dios. Correcto. Y quisiera en esta ocasión aprovechar para hacer una puntualización, y es que la razón por la que estamos desarrollando este tema de la gracia común y la ciencia es que nosotros haremos una serie de programas en los cuales tendremos que utilizar informaciones y verdades de científicos, algunos de ellos cristianos y otros panteístas no cristianos y otros ateos. Pero que si es verdad lo que ellos dicen, nosotros tenemos el derecho, por adopción,
en Cristo Jesús de utilizarlo, porque esa verdad le corresponde a Dios. Pero claro, el hecho de que un humano descubra el rayo láser y utilice ese hecho para justificar un pensamiento ateo, ¿eso hace al rayo láser ateo? Claro que no. El rayo láser le pertenece a Dios y a su creación, y la declaración filosófica del científico es atea y maliciosa. Y le pertenece al diablo. Exacto. Entonces, lo que Dios nos da es la capacidad de poder cortar el salami y despreciar la parte dañada y quedarnos con la parte buena para freírla. Entonces, eso requiere sabiduría. Esa es la aplicación de la sabiduría de la palabra de Dios. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Luis, y a la luz de lo que está aconteciendo en el mundo con el famoso coronavirus, ¿cómo esto ha provocado un confinamiento planetario que nunca se había visto en la historia de la humanidad? Un confinamiento planetario donde, relacionado con el virus, tenemos algunas verdades y muchas mentiras. A la luz del tema que estamos tratando, ¿qué podrías tú decir al respecto? Con respecto a esto que está ocurriendo. ¿Se le fue de la mano a Dios, por ejemplo, el virus, si es que existe? No. Lo que está pasando es simplemente Dios lo ha permitido para que el pecado de esta generación y su idolatría y su arrogancia los alcance. Eso es lo que está pasando. Es decir, la generación contemporánea tiene una serie de ídolos, la ciencia, las organizaciones multinacionales del sistema de Naciones Unidas, los gobiernos locales, que se supone que trabajan por el bienestar del pueblo y que saben lo que conviene al pueblo. Todos son esos ídolos de barro que se han quebrado. Entonces, Dios lo que ha permitido que el pecado de una generación que desprecia la vida humana y lo expresa a través del aborto, la eutanasia y todo esos sistemas, su propio pecado le alcance. Entonces, en el manejo de esa situación, hay verdades y mentiras, y los cristianos estamos obligados a cortar lo que es falso de lo que es verdadero. No hacerlo es estar en pecado y permitir que la gloria de Dios sea menospreciada. Es permitir que se nos fría, usando la misma analogía, el salami dañado con el salami que está bueno. No, la sabiduría bíblica nos da la capacidad a nosotros de entender por parte de los gobiernos y de la ciencia qué es verdad y qué es falso. Y para eso el Espíritu Santo nos da discernimiento. No tenemos que ser científicos. Lo que tenemos que ser diligentes para ver la consistencia y sentido común de la información. Pero si somos apáticos, pensando en la idolatría de la confianza
en príncipes y en carne y sangre, entonces estamos negando la gloria de Dios. Los cristianos estamos obligados a hacer la distinción entre la falsedad y el error en todo este tratamiento y manejo de la pandemia del COVID-19, porque hay mucho de salami dañado en esto y un poquito bueno, y hay que discernir cuál es cuál para cortar. No quiere decir que nosotros estemos tal vez en capacidad como pueblo de Dios de hacer grandes cambios, pero estamos en la capacidad de hacer el cambio más grande, no ser engañados y ser personas libres en Jesucristo. Y cuando la maldad y la mentira no te pueden engañar, quedaron expuestas y son inoperantes. Lo único que pueden hacer en el límite es matar tu cuerpo, pero no pueden destruir tu alma y tu libertad. Amén, amén. La verdad nos hace libres. Estamos obligados a encontrarla. Y los creyentes que hemos sido enseñados a ser apáticos culturalmente y socialmente, llegó la hora de dejar esa disfunción y recuperar la sabiduría de la palabra de Dios, que es una sabiduría superior a la del mundo. Superior. Mira, y base para una tecnología y ciencia superior. Amén. Voy ahora a particularizar un poco más con respecto al virus. Ya está demostrado que todo el mundo tiene el virus dentro. La especie de virus llamado coronavirus, son una variedad. Todos los seres humanos lo tienen. Con respecto a esto y a los medicamentos que se pueden utilizar, te traigo a colación un ejemplo de cómo nosotros debemos aprender a discernir entre la verdad y la mentira, el engaño. Mira, existe una sustancia llamada dióxido de cloro. Yo la tomo y tú la tomas. Yo tengo 10 años tomándola y estoy vivito y coleando. Y los efectos son maravillosos. Los engañadores y mentirosos quieren detractar eso porque es tan eficaz en el tratamiento, no solamente del virus, sino de cualquier otro virus. Es muy eficaz y rápido su actuación, pero los enemigos de los pobres y de la humanidad, que son las grandes farmacéuticas, lo que quieren es vender su vacuna muy cara. Entonces, detractan esa información diciendo que es tóxico, que te puede envenenar, etc. Entonces, uno, ¿qué debería hacer? Comenzar a investigar qué dice la ciencia sobre eso al respecto. ¿Tú sabes qué? En los Estados Unidos y Europa, ¿tú sabes con qué se desinfecta el agua potable, el agua que la gente se toma? Porque la gente en Europa y en los Estados Unidos se toma el agua de la llave sin comprar filtro, no compran Planeta Azul. Paga la promoción. Se la toman así mismo. ¿Y tú sabes con qué se desinfecta esa agua? Con dióxido de cloro. Efectivamente. Y las personas se lo toman. Entonces, ¿cómo me va a hacer daño algo que casi todo el mundo toma en Europa y en los Estados Unidos de manera indirecta en el agua? Pero voy un poco más allá también. En las piscinas, y yo creo que no existe un solo ser humano que no se haya bañado en una piscina, se mantienen higienizadas y eliminadas las bacterias y los virus con un cloro que se llama ácido tricloroisocianúrico, que es altamente tóxico, pero en la proporción en la que se usa en las piscinas y además por la cantidad de veces que uno va a una piscina, no le hace daño al cuerpo. El efecto, el cuerpo lo combate rápidamente, pero nadie se le ocurre decir que nos vamos a intoxicar porque vamos a una piscina bañando, donde el cloro que se está utilizando es ácido tricloroisocianúrico, un cloro muy potente y muy nocivo en altas concentraciones. Entonces, ¿cuál es el punto que traigo? No, pero espérate, déjame agregar un tercero. Sí. El dióxido de cloro se utiliza para matar los virus del VIH y hepatitis en las bolsas para transfusión de sangre, para donación de sangre. ¿Cómo es posible que si mata los virus de VIH y de hepatitis y todos los otros virus en las bolsas de transfusión de sangre y está estructurado, legalizado, normatizado para eso,
no tenga efecto sobre otros tipos de virus. Es una manipulación. Es una manipulación. Por eso es que eso no quiere decir que uno lo use o no lo use. Eso depende de la decisión de cada uno. Pero no ser engañados por personas que detractan procesos o sustancias cuando no pueden demostrar el experimento que ellos hicieron que los lleva a esa conclusión. Correctamente. Entonces, correctamente. Que presenten un muerto. No puede presentar. O que la sustancia en sí no tiene el efecto viricida y bactericida que se le asigna. Tiene que probarlo, porque la ciencia es prueba y error, no es especulación, no es filosofía. El método científico es rigurosidad de causa y efecto. Tú no puedes asignar un efecto simplemente porque haciendo una extrapolación filosófica o especulativa. Tú tienes que hacer un experimento de laboratorio y tienes que demostrar los datos del laboratorio. Si no, tú lo que estás haciendo es ficción. Eso no es ciencia. Claro, por eso es que estamos en una generación que los medios masivos de comunicación, sobre todo la televisión, nos enseñaron a creer narrativas falsas sin la rigurosidad del uso de nuestra mente y la sabiduría. Pero la escritura corrige eso en los cristianos. Entonces, ¿cómo es posible que haya cristianos crédulos y simples, dejándose llevar por narrativas inconsistentes? No importa de quién venga, venga de un cristiano o de un no cristiano. Si es inconsistente, no es coherente con la verdad. Correcto. Hay que traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, y Cristo es la verdad. Sí. Bueno, llegamos al final del programa, Luis. Será, sí, así es. Será hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Amén.